aquí en Asturias tenemos un dicho que con faves y sidrina no hace falta gasolina. Vamos a cargar la sidroneta porque esto necesita bien. Llena. ¿Estás bien, niñina? ¡Ay, la mi sidroneta! Vamos, gente. Bueno, una vez más aquí el Gasturianu hablando de lo que os presta, de la sidra. Hoy en San Justo, concello de Villaviciosa, capital manzanera mundial. Vamos a ver un poco cómo se paña la sidra, pañar o apañar, depende de los sitios, y es recoger la manzana en asturiano. Y vamos a ver cómo se varea. Varear y golpear el manzano para que caiga la manzana y recogerles del suelo. Bueno, ¿hay alguna técnica, alguna manera de golpearlo? Simplemente no es cuestión de dar palos así como si fueses loco. Es cuestión de buscar un poco la caña y dar palos, hombre, con cierta fuerza, pero bueno, tampoco para desarmar el pumar. Ay, mira. A ver, ¿puedo echarte una mano yo? A ver. Sí, sí. El asturiano también aprendiendo siempre y es buen día para probar un poco. Siempre vale. Así un poco. Más o menos. Este es así un poco. Así unos palinos. Asturiano. Lo aconsejo un poco para desestresarse. Cuando quieres dar alguno, pues vienes para aquí, vares un poco y quedes como nuevo, ya verás. ¿Alguna que no se deba coger, que se tenga que...? La que no te sirva para comer, tampoco te sirve para coger. Y es la mejor táctica que te puedes echar. Entonces, si no te sirve para comer, para sidra tampoco. Aquí ya nos hemos ganado una botellina, ¿eh? Estas son variedades de la riega, que es una variedad pues de las más tempranas. Desde que está aquí hasta que la meto yo dentro, ¿cuánto llevas? Oscilaría nunca inferior a los 4 meses. O sea, esta cosecha en enero, febrero ya es sidra del año. Bueno, esta allí es la variedad, la riega y un poco más rojiza. Y la vamos a diferenciar ahora con otra variedad que lleve Verdialona. verdialona. Bueno, ahora ya cambiaríamos de calle. Como, Cambiamos de calle ahora. Mira cómo perfectamente se ve. O sea, la diferencia que hay de una variedad a otra. Esta vista allí es preciosa, Fran. Sí. Es una maravilla. Esto ya es una de las riquezas que tenemos aquí en Asturias. Este fumarás de la riega y verdialona. Esto voy a poneroslo en el examen, así que más os vale que lo preparéis. Aquí el Gasturianu, desde San Justo, Villaviciosa, capital mundial de la sidra. Os quiere despedir después de haber conocido algunos de los términos, pañar, varear y luego pues algún tipo de manzana específica que ya lavas un poco de lo que después nos va a servir para hacer la sidra. Bueno, desde aquí el Gasturianu, un culín para todos, siente, y sidra para todos. ¡Un abrazo!
La mi furgosidra, ¿no? ¿Cómo es? ¡Ay, la mi sidroneta!